Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien el día de hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Les recomiendo encarecidamente que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Hoy, amigos, tenemos un tema que sin duda va a dar de qué hablar. Los seguidores de The Method Demir y Can Yaman, y aquellos que simplemente disfrutan de las dinámicas del mundo del espectáculo, van a estar muy pendientes. Nos adentraremos en un pequeño detalle que ha captado la atención de muchos, un mensaje de The Method Demir en la publicación de Can Yaman de ayer. ¿Qué dice ese misterioso mensaje? ¿Qué implicaciones podría tener? Vamos a desgranar todo esto juntos, analizando el contexto, la reacción de los fans y las posibles interpretaciones. Prepárense porque esto promete ser interesante. Pues bien, entremos directo en materia. Ayer Can Yaman, esa estrella turca que ha conquistado corazones a nivel internacional, compartió una publicación en sus redes sociales. Como suele suceder con las figuras públicas de su calibre, cada detalle, cada foto, cada palabra, es analizado al milímetro por sus seguidores. Y esta vez la atención se centró en un comentario específico, uno que provenía de nadie menos que de The Method Demir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenzicus. Para quienes no lo recuerden, la química entre ellos en esa producción fue, para muchos, innegable. Su relación en pantalla se extendió, en la imaginación de muchos, mucho más allá de los guiones. La publicación de Can en cuestión, por lo que pudimos ver, era bastante general. Podría haber sido una foto de su entrenamiento, un paisaje, un pensamiento aleatorio. No tenemos todos los detalles de la publicación original porque, como saben, estas cosas a veces cambian o se borran, pero lo crucial aquí es la interacción. The Method Demir, con esa naturalidad que la caracteriza, dejó un comentario. Y lo que dijo, aunque aparentemente simple, ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo entre los fans. El mensaje de Demet, amigos, decía algo así como: Harika görünüyorsun, que en turco se traduce como te ves genial, o luces increíble. Ahora bien, ustedes dirán, ¿eso es todo? ¿Un simple cumplido? Sí, amigos, un simple cumplido. Pero en el mundo de las celebridades, y especialmente entre dos personas que compartieron un vínculo tan fuerte en pantalla y que además son amigos en la vida real, estos pequeños gestos cobran una relevancia especial. La reacción de los fans fue inmediata y predecible. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Por un lado, los incondicionales de la pareja Can Dem explotaron de alegría. Para ellos, este comentario es la prueba definitiva de que la conexión entre Demet y Can sigue intacta, que su amistad es sólida y que, quién sabe, tal vez aún haya algo más latente. Los comentarios iban desde en qué lindos son juntos, y mi pareja favorita, siempre apoyándose, hasta interpretaciones más profundas, como esto demuestra que su relación es más que una amistad de pantalla, o ella siempre sabe cómo hacerlo sentir bien. Por otro lado, también encontramos voces más cautelosas. Algunos seguidores señalan que es normal que dos amigos se deseen lo mejor y se complimenten. Argumentan que es simplemente una muestra de respeto y cariño entre compañeros de trabajo que se tienen aprecio. Y no les falta razón. En la industria del entretenimiento, las amistades son comunes y los intercambios de mensajes positivos también. Sin embargo, la intensidad de la relación que tuvieron en Erkenzicus y la admiración que generaron en su momento hacen que cualquier interacción entre ellos sea vista con lupa. Tenemos que recordar el contexto. Erkenzicus fue un fenómeno. La química entre Demet y Can era tan palpable que muchos espectadores creían firmemente que estaban juntos en la vida real. Cuando la serie terminó y posteriormente se confirmó que sus caminos se habían separado sentimentalmente, muchos fans sintieron una especie de decepción. Por lo tanto, cualquier indicio de conexión, por mínimo que sea, reaviva esas esperanzas y esa nostalgia. Analicemos el mensaje en sí. Harika görünüyorsun. Es un cumplido directo y positivo. No es un comentario cargado de dobles sentidos, ni un mensaje ambiguo. Es un elogio sencillo. Sin embargo, el poder de este mensaje no reside tanto en su contenido literal, sino en quién lo dice y a quién va dirigido, y en la historia que comparten. Es como cuando dos amigos que tuvieron una relación intensa se encuentran después de un tiempo y uno le dice al otro: te ves genial. Puede ser solo eso, pero para quienes conocen su historia, puede evocar recuerdos y sentimientos. Además, es importante considerar la estrategia de comunicación de las celebridades.
En la era de las redes sociales, cada publicación, cada comentario, es una herramienta de construcción de imagen. Que Demet haya elegido comentar la publicación de Khan, y que Khan no haya borrado o ignorado el comentario, también dice algo. Sugiere que ambos se sienten cómodos con esta interacción pública, o al menos no la ven como algo negativo. ¿Podría ser esto una estrategia de marketing? Es una pregunta que siempre surge. ¿Están ambos o uno de ellos utilizando esta interacción para mantener viva la llama de Kandem y por ende mantener la atención sobre sus carreras individuales? Es una posibilidad. Los fans son un motor muy importante para los artistas, y mantener a los fans de una pareja icónica conectados puede ser beneficioso para ambos. Sin embargo, también es crucial no caer en la sobreinterpretación. A veces las cosas son exactamente lo que parecen. Demet Özdemir, una persona amable y sociable, vio una publicación de un amigo y colega, y le dejó un comentario positivo. Y Can Yaman, un hombre que parece tener una buena relación con sus antiguos compañeros, lo habrá recibido de buena gana. Lo que sí es innegable es el poder de la nostalgia y la conexión que generaron en su momento. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural para muchos de sus seguidores. La historia de Sanemi Khan, su amor a primera vista, sus idas y venidas, se quedó grabada en el corazón de la audiencia. Y Demet y Khan, con su carisma y su talento, fueron los artífices de esa magia. Por eso, cada vez que hay una interacción, por pequeña que sea, se encienden las alarmas de la ilusión. Podemos ver este tipo de situaciones en muchas otras parejas de la pantalla. Cuando actores que interpretaron a una pareja icónica mantienen una buena relación en la vida real, los fans siempre estarán atentos a cualquier señal de que esa conexión trasciende la ficción. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la expectativa es aún mayor, dado el éxito arrollador de Erkencikus. En resumen, el mensaje de Demet Özdemir en la publicación de Can Yaman de ayer fue un simple pero significativo, Harika Gorunuyorsun. Un cumplido que, lejos de ser trivial, ha reavivado la conversación entre los fans sobre la relación de estos dos actores. Para algunos, es una prueba de una amistad fuerte y duradera. Para otros, es un guiño de esperanza para los amantes de la pareja Kandem. Y para los observadores más pragmáticos, podría ser simplemente una muestra de cortesía entre colegas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la química entre ellos, tanto en pantalla como, al parecer, en la vida real, sigue generando interés y expectación. Y esta pequeña interacción es un recordatorio de la huella imborrable que dejaron en la televisión y en el corazón de sus seguidores. Así que ahí lo tienen, amigos. Hemos analizado este pequeño pero intrigante detalle. La verdad es que al final, solo Demet y Can saben la verdadera naturaleza de su relación. Pero lo que sí sabemos es que su historia, tanto la de ficción como la real, sigue dando mucho de qué hablar. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que este comentario es solo un simple gesto de amistad, o ven algo más en él? ¿Son seguidores de la pareja Kandem? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me fascina leer sus puntos de vista. Por favor, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.